para introducirnos en la definición de las razones trigonométricas con las que se puede manejar la relación entre ángulos y lados de un triángulo, tenemos que comenzar primero por el denominado teorema de Tales, que nos decía que si tenemos dos rectas que se cortan en un punto, como son esta primera y esta horizontal, y son cortadas por rectas que son paralelas, que serán el segmento B, B', C, C', D, D'. El teorema de Tales nos decía que los segmentos son proporcionales, siempre. O sea, que si yo divido B, B', o sea, este segmento que es vertical, entre el segmento que es horizontal, A, B', nos daría el mismo resultado que dividir el segmento C, C', entre el segmento A, C'. Y del mismo modo, D', entre el segmento A, D'. O sea, el segmento, todo el segmento que es horizontal. Por tanto, como todos esos cocientes son iguales, ese cociente solamente depende del ángulo con el que se corten esas dos rectas. O sea, dicho de otra manera, todos los triángulos que se forman aquí a partir del vértice A, que tienen el mismo ángulo en el vértice, sus cocientes, sus razones, son exactamente las mismas. Podríamos hacerlo como hemos hecho con el segmento vertical y el horizontal, o coger cualquiera de los segmentos que forman el triángulo. Podríamos coger cada segmento que está inclinado, el AB, el AC o el AD, y dividirlo por su correspondiente en cada triángulo, y esos cocientes siempre son lo mismo. Pues bien, partiendo de este teorema de Tales, que nos dice que no depende de lo grande o pequeño que sea el triángulo, sino de el ángulo que tenga el vértice de dicho triángulo, se definen las siguientes razones trigonométricas. El seno de alfa, o sea, el seno de un ángulo en un triángulo cualquiera, en este caso alfa, se define como el cociente entre el cateto opuesto, o sea, el cateto que no toca dicho ángulo, en este caso X, entre la hipotenusa, que es H. Se define también el coseno de este ángulo como el cociente entre el cateto contiguo, o sea, de los dos catetos, aquel que sí está tocando el ángulo, en este caso le hemos llamado I, entre la hipotenusa, que es H. Y se denomina tangente de alfa al cociente entre el cateto opuesto y el cateto contiguo, o lo que es lo mismo, X entre Y, o lo que es lo mismo, seno del ángulo dividido coseno del ángulo. Estas son las tres razones trigonométricas más importantes, las principales de la trigonometría. Simplemente con estas razones nosotros podemos ya, aplicando el teorema de Pitágoras, llegar a la primera fórmula, que sería la siguiente. Nosotros sabemos que la suma de los catetos al cuadrado de un triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pues bien, partiendo del teorema de Pitágoras,
nosotros vamos a jugar con este teorema para llegar a la primera fórmula de la trigonometría. Vamos a dividir los dos miembros entre la hipotenusa al cuadrado. Sabemos que si dividimos los dos miembros de una ecuación por el mismo valor, distinto de 0, esa fórmula no varía. Ahora bien, aquí nosotros tenemos x partido por h al cuadrado más y partido por h al cuadrado es igual a 1. Pero nosotros hemos dicho que x partido por h es justamente el seno de un ángulo. También hemos definido que y dividido por h se define como el coseno de un ángulo al cuadrado. Es igual a 1. Y esta fórmula que tenemos aquí se conoce como la fórmula fundamental de la trigonometría. Esta fórmula es la principal de toda la trigonometría y fundamental en todos los cálculos y deducciones que se hagan a partir de ahora. Ahora bien, al igual que hay estas tres razones principales, hay las que se denominan las razones inversas de cada una de esas razones. Por ejemplo, la cosecante es la inversa del seno, o lo que es lo mismo, la hipotenusa dividido cateto opuesto, o sea, 1 partido el seno de alfa, que sería igual a h partido por x. Tenemos la inversa del coseno, que sería hipotenusa dividido cateto contiguo, o lo que es lo mismo, y partido por h, que sería igual a 1 partido el coseno de un ángulo. Y por último, la cotangente, que se define como y partido por x, o sea, el contrario de la tangente, y que sería igual a coseno dividido por el seno. Por tanto, las tres razones principales de la trigonometría tienen sus correspondientes tres funciones inversas. Pues bien, a partir de la fórmula fundamental de la trigonometría, o sea, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, vamos a dividir dicha fórmula por ejemplo, dividimos entre seno cuadrado. Si dividimos todo entre seno cuadrado, obtenemos seno cuadrado entre seno cuadrado más coseno cuadrado entre seno cuadrado igual a 1 dividido seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado entre seno cuadrado es igual a 1, más coseno cuadrado entre seno cuadrado es coseno entre seno al cuadrado, o lo mismo que tenemos aquí, coseno entre seno, que es la cotangente. Por tanto, es cotangente cuadrado de alfa. Y 1 partido por el seno, hemos dicho que es la cosecante. Por tanto, será igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Con lo cual ya tenemos una segunda fórmula de la trigonometría a partir de la fórmula fundamental. Pero si partimos de la fórmula fundamental de nuevo y lo que hacemos es dividir entre coseno cuadrado, obtenemos lo siguiente: seno cuadrado entre coseno cuadrado más coseno cuadrado entre coseno cuadrado igual a 1 dividido
coseno cuadrado. En este primer término, seno entre coseno hemos dicho que es la tangente. Por tanto, obtenemos tangente cuadrado de alfa más coseno cuadrado entre coseno cuadrado es igual a 1. Y 1 partido el coseno hemos dicho que era la secante. Por tanto, obtenemos la secante cuadrado de alfa. Con lo cual, obtenemos otra fórmula importante de la trigonometría. Con lo cual ya hemos definido las tres razones principales, las tres razones inversas de las principales, lo que es la fórmula fundamental de la trigonometría y dos fórmulas consecuentes de ellas que son también muy usadas.